Buenas noches, mi nombre es Leslie Soria. Soy de la materia de análisis numérico y cuantitativo para la toma de decisiones de trabajo de modalidad de examen de grado del grupo número 2. El caso que agarramos con mi grupo fue el caso número 2 de la empresa en transporte. El proceso viene presentando acompañado de un incremento de quejas de los clientes. Las herramientas a emplear para la resolución del caso número 2 en el diagrama de causa y efecto son las demoras de entrega de la mercadería, las quejas de los clientes y en así llegamos a la conclusión que la progresiva pérdida de clientes. Ese es el caso que vamos a agarrar nosotros y aquí vamos a mencionar los detalles de las herramientas que vamos a utilizar, que son las medidas de tendencia central, medidas aritméticas, mediana y la moda. En el siguiente cuadro vemos el análisis de tipología de productos a transportar. Aquí tenemos 3 diferentes orígenes de puertos y en cada puerto tenemos 2 diferentes terminales. Tenemos ítem y en cada ítem tenemos diferentes números de fallas que presentamos a la hora de la entrega del producto a transportar. La sumatoria de las fallas son 450. Tomando como referencia los datos enunciados en el cuadro de manejo de política de cantidad, analizamos las fallas por tramos o ruta y también analizamos las fallas por tipo de productos transportados. Aquí en la tabla número 2, las fallas por tramos de transporte. También tenemos 2 diferentes puertos y en cada puerto también tenemos terminales. Tenemos la sumatoria de las fallas como en el primer cuadro. La total sumatoria 450 y tenemos nuestro porcentaje de frecuencia de arriba a abajo. Y aquí mostramos el gráfico número 1 de las fallas de tramo. El análisis del gráfico del total de la falla son 450 por tramo recorrido. Eso quiere decir que el puerto número 1 y terminal 1 con un 47% es donde más implica la falla. Son 215 fallas del total del puerto 1 y 17% son del puerto 3. Aquí también podemos ver en el siguiente cuadro el diagrama de Pareto, fallas por tramo. En este diagrama de Pareto realizamos un análisis del diagrama de los diferentes ítems de fallas por ruta de transporte. Se evidencia que debe tomar un plan de acción de manera inmediata sobre los registros de falla a la ruta en el terminal 1, 2 y en el puerto 1 y 2. Aquí podemos ver el análisis de fallas por tipo de producto transportado. También tenemos puerto 1, terminal 1 y también tenemos nuestro ítem que nuevamente en la sumatoria de la falla sale 450. Aquí en nuestro gráfico podemos ver también que sigue mostrando las 450 fallas, 54 fallas que concluyen y analizando se tiene un 52,86%, equivale a 240 fallas del ítem. En el siguiente cuadro podemos ver costos asociados a políticas de quejas en los clientes. En este cuadro la empresa de transporte presenta un cuadro de propuestas detallando los costos unitarios asociados a las políticas para el manejo de quejas de los clientes. Se establecen que los siguientes datos detallados a continuación es establecer una matriz de costos por producción que sea acorde a las políticas de calidad de la empresa. Se tomará como una base para determinar los costos subtotales de falla. En este cuadro podemos ver que tenemos ítems de alimenticios similares por autopartes, textiles, calzado y también tenemos materia prima. Podemos ver nuevamente que tenemos 454 fallas a los cuadros anteriores. Y los costos por pagos de mercadería, también tenemos nuestros costos. Tenemos costos de acción de viaje tenemos costos de pérdida de credibilidad por las quejas de los clientes. En el cuadro de Pareto podemos ver un análisis de costos asociados a las políticas empleadas para el manejo de las quejas
que generan fuerte impacto en términos económicos, generando costos innecesarios que en el transcurso del tiempo generaría daños económicos de la consideración a la empresa de transporte. En el cuadro número 6 podemos ver las medidas de las acciones de la ruta a estándar. Basándonos en los datos titulados según descrito en el cuadro de medición promedio de tiempo de entrega y demora, se determina establecer dos componentes: realizar un análisis de efectividad de variables de tiempo de tardanza. Se empleará herramientas de análisis de carta de control XR y cartas de control por variable. Tenemos una base de promedio, la medición de ruta estándar de la Terminal 1, que tomamos como ejemplo. La Terminal 1 es una hoja de datos que se identifica las características del parque automotor. También tenemos el porcentaje que puesta en marcha el equipo de última generación al porcentaje de total equipo. Aquí podemos desglosar por cada mes cuánto es que tenemos la medida, en cuánto tiempo nosotros entregamos nuestra entrega y también cuánto tiempo es nuestra mora. Para análisis de efectividad de variable tiempo tardanza en la entrega, se conoce que se pacta en cada cliente y en cada entrega. Los gráficos basados en la tendencia central X y en el rango nos permitirán conocer cuán alejados están las mediciones de tendencia central y determinar la variabilidad de las mismas. Utilizando las gráficas X y R podemos realizar nuestro cuadro siguiente, que son medias X, para las mediciones de las rutas de las terminales, dividiendo cada columna, sumando cada columna y dividiendo entre 3, podemos sacar un resultado del 51,15% de cada ruta de terminal. En el gráfico de X medias podemos ver el análisis de Pareto de cada mes, el resultado. En la tabla número 7 podemos ver el rango de R, las mediciones de ruta estándar terminal por horas. Sumando cada columna y dividiendo podemos tener un resultado del 23,17 y teniendo costos. En el gráfico de rango, el resultado de las gráficas medias se tiene punto de desviación estándar de la línea central, fallando a la prueba por los puntos 4 y 6, como se evidencia. El gráfico de la X muestra que los tiempos promedios se entrega al proceso de transporte. Se muestra fuera del control, tales como se ve en el punto 4. La empresa presenta los datos tabulados en la tabla del número 4 de la cantidad de productos e insumos dañados en el proceso de transporte. Se toma en cuenta los siguientes componentes para realizar el análisis de datos del total de productos dañados. Se presenta en mayo un 80% que no se podrá comercializar. Se tomará en cuenta como base de transporte más de 1,000 unidades. Las herramientas a utilizar serán carta de control, DP y NP. Como podemos ver, los elementos que inician el proceso de transporte en cada ítem son más de 1,000. Las unidades dañadas es un 80%, y las observaciones en su mayoría son productos alimenticios, materia prima, cerveza, botellas destruidas, etc. Con los siguientes gráficos podemos realizar nuestra carta de control de atributos. En la gráfica de control P para el proceso de transporte con el gráfico de Pareto, en la gráfica de control de atributos NP se define que el subgrupo ítem 1, productos alimenticios, del ítem 3, productos alimenticios envasados, y el ítem 4, cervezas, y el ítem de materiales de autoparte de acero.
Con la carta de control NP por atributo podemos ver que también tenemos más de 1000 elementos que inician el proceso de exportación. Tenemos unidades dañadas también en un 80% y con proporciones hasta 0,064. En el gráfico de Pareto, en el proceso de transporte de la carta de control NP, en la gráfica podemos definir que el subgrupo 1 del ítem 1 de producto, también podemos ver el ítem 3 de alimentos envasados, podemos ver también el gráfico del ítem 4, del ítem 5, ítem 5 materiales de autoparte, ítem 6 anteriormente descrito. Se pide necesariamente que se elabore un plan de acción para tratar de encontrar la solución de evitar posteriores pérdidas, ya que por datos gráficos se determinó que el subgrupo sobrepasa y son muy inestables a su comportamiento para el transporte de sí mismo. Se debe realizar una retroalimentación en cuanto a los resultados que se obtiene para de esa forma se plantee planes para poder corregir las causas y las raíces de la situación. La empresa presenta una tabla número 4, los costos de productos y más problemas. En la tabla número 12 podemos ver el cuadro de costos por puertos. La descripción, tenemos diferentes ítems, que es la cerveza, productos envasados, alimenticios, textiles, productos de materia prima, materias autopartes, y tenemos diferentes centros finales del 1 al 4, que tenemos diferentes datos de Puerto Barrica y Puerto Iquique. En el cuadro de Pareto podemos ver cada uno en el centro final 1, en el centro final 2, con sus diferentes franjas de colores y las cervezas botellas destruidas. En final 1 tenemos 1620. De producto alimenticio tenemos en el final 1 1320 y así sucesivamente, como vemos en el cuadro. Como se puede evidenciar en el impacto cuanto el costo y la reposición de productos, para análisis de gráfico, como se puede evidenciar el impacto en cuanto al costo de reposición del producto, se refiere a causa pérdidas económicas de manera considerable. Por lo tanto, se debe enfocar a tratar el problema, elaborar planes de acción y reducir mitigación de dichas causas. Aquí en el cuadro de desarrollo de combustible, como investigación, logramos investigar, ¿no?, la disponibilidad de combustible para cada tramo, la distancia de Santa Cruz a Iquique también. También investigamos el consumo de promedio de camión de carga, cuánto cantidad y cuántos litros se logra utilizar para el viaje o el tramo. El cuadro del desarrollo de lubricantes también, la cantidad y la unidad disponible de aceite, el cambio de aceite que utilizamos, todo para establecer el viaje de tramo a tramo de Iquique. El análisis y resultados de la tabla, detallado los diferentes ítems de consumo para la realización de los viajes según las rutas de transporte. Como base de cálculo se tomó en cuenta la cantidad de combustible para la gestión. Se calculó el recorrido, el rendimiento y el motor como resultado que se obtiene la cantidad de viajes realizados. En base a estos datos detallamos que se determina una cantidad de combustible de aceite para realizar el mantenimiento respectivo. Estos por debajo de la cantidad de aceite disponible detallado por la empresa. Aquí vemos en el cuadro los cuadros de costos comparativos y designados por ítem. La mano de obra 8%, el equipo el 60%, combustible 3%, mantenimiento 3%, peaje y refrigerio 2%, que logran un 100% en total. Con el costo operativo tenemos también nuestros diferentes cálculos. Costos operativos de Arica a Santa Cruz, costos operativos de Iquique, de Arica a Santa Cruz.
El análisis de este cuadro de líneas superiores se obtiene en costos operativos estimados en costos operativos que deben ser necesarios conjugar los factores que independientemente del entorno se pueden controlar. Es aconsejable el incremento de datos operativos, dado que esto afectaría a las unidades de las empresas de manera indirecta. Gracias.